10-0 ciclos de carga. No es una proyección de laboratorio, sino un resultado certificado del Día Tecnológico de CATL, confirmado para la producción en masa en 2026. Algo que la industria abandonó discretamente hace una década, descartado por ser demasiado pesado, demasiado lento y demasiado obsoleto en comparación con el litio como para volver a ser relevante. Lo ha oído bien. Una tecnología química que se daba por muerta ahora se utiliza en coches reales. Todo esto no es una nota a pie de página, es una empresa que apuesta toda su identidad a la idea de que una sola batería nunca sería suficiente. ¿Yo sabes esa sensación de ver cómo la batería de tu teléfono se agota un poco más cada año hasta que apenas llega a la cena? Esta es la industria que finalmente se niega a aceptar eso como inevitable, y el sodio ni siquiera es lo extraño. Lo que viene después no utiliza la química en absoluto. Quédate y suscríbete, porque al final de este video entenderás exactamente cómo China terminó aventajando a China en 4 aspectos diferentes en materia de baterías al mismo tiempo. Durante 30 años, las baterías de iones de litio han sido la única solución viable. Todos los teléfonos portátiles y coches eléctricos funcionan con alguna versión de esta misma tecnología, y durante mucho tiempo esto parecía un hecho consumado. Era algo sobre lo que los ingenieros ya no discutían. El límite era bien conocido, aunque a nadie le gustara decirlo en voz alta. Si se superan los 250 o 300 vatios hora por kilogramo en una celda comercial, se empieza a sacrificar la densidad energética en aras de la estabilidad. Si se fuerza demasiado la batería en frío, la autonomía se reduce drásticamente, a veces hasta en 1/3, justo cuando más se necesita. Si se daña el electrolito, se produce un sobrecalentamiento descontrolado. Este es el término técnico que usa la industria para referirse a un incendio que comienza dentro de una lata sellada y no se extingue hasta que la lata se vacía. Toyota, Samsung o hay una serie de laboratorios occidentales con gran financiación invirtieron décadas y miles de millones de dólares intentando sortear ese límite. La mayoría aún lo sigue intentando. QuantumScape, por ejemplo, ha gastado miles de millones en financiación de capital riesgo en busca de una celda de última generación que todavía no ha llegado al mercado. Esto no es una crítica al esfuerzo, sino una muestra de lo difícil que era superar ese límite y del escaso margen de maniobra que quedaba para quienes seguían trabajando estrictamente dentro de las normas del litio. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal sobre ese techo. En realidad nunca fue un problema de química, fue un problema de monocultivo. El ion de litio se convirtió en el único cultivo en el campo, y toda la industria construyó su infraestructura, sus cadenas de suministro, sus fábricas y sus estándares de seguridad en torno a una sola planta que aún podía fallar ante una helada intensa o una colisión fuerte. Una mala cosecha y todos los que vienen después lo sufren. Tanto Samsung SDI como LG Energy Solution dedicaron la mayor parte de la última década a buscar mejoras marginales en esa misma química básica, logrando aumentar la densidad en unos pocos puntos porcentuales al año, mientras que el límite fundamental apenas se movía. Ese era el obstáculo al que se enfrentaba Robin Zeng en 2011, año en que fundó CATL en una pequeña ciudad industrial de la provincia de Fujian, con una apuesta que en aquel momento parecía casi temeraria. Antes de eso, Zhong había trabajado durante años en la cadena de suministro de baterías y había visto cómo el mismo patrón de fallos se repetía una y otra vez. Cada vez que los precios del litio se disparaban, cada vez que el frío reducía la autonomía, cada vez que el fallo de una sola celda acaparaba los titulares, toda la industria se quedaba sin opciones. No había un plan B ni una segunda cosecha a la que recurrir.
En 2016, con el carbonato de litio aún barato y la investigación sobre iones de sodio sin ofrecer una rentabilidad comercial evidente, Zheng presionó a sus equipos para que comenzaran a desarrollar un programa de iones de sodio, de todos modos, desviando tiempo de ingeniería hacia una química que la mayor parte de la industria consideraba un callejón sin salida. Según se informa en aquel momento, los colegas lo trataron como una curiosidad de investigación. Una cobertura sin uso a corto plazo y sin un presupuesto real asignado. El objetivo declarado de Zheng no era reemplazar el litio, sino asegurar que ninguna otra tecnología química volviera a dominar a toda la industria como lo había hecho el litio. Para cuando tomó esa decisión, CATL ya se había convertido en el mayor proveedor de baterías del planeta, lo que dificultó su justificación interna. Un líder del mercado tiene mucho más que perder con una distracción que una empresa emergente. Desviar ingenieros, espacio de laboratorio y capital hacia una química sin un mercado claro era una decisión que generaba dudas en las reuniones de la junta directiva, no aplausos. Esa decisión permaneció prácticamente en el olvido durante años sin financiación significativa, y fue fácil que quienes no estaban involucrados la olvidaran por completo. Pero no murió. Why? Cuando la industria finalmente necesitó una alternativa, esta ya estaba disponible una década antes de lo previsto, esperando el momento en que los precios del litio o sus limitaciones justificaran la espera. Lo que Zheng no podía saber en 2016 era que su apuesta por el sodio resultaría ser solo la primera de 4 apuestas distintas que convergían en el mismo problema. Why el siguiente ni siquiera utilizó la química. El ion sodio se anunció discretamente, casi con disculpas, allá por 2021. ICCT, una curiosidad de laboratorio de una empresa que ya dominaba el litio y que en teoría no tenía motivos para molestarse. Los analistas del sector lo consideraban una medida de precaución, no un producto que mereciera atención. Los investigadores occidentales de baterías lo descartaron casi por completo, argumentando que la menor densidad energética del sodio lo convertía en un callejón sin salida para cualquier aplicación que no fuera el almacenamiento estacionario en la red eléctrica y que nunca se instalaría en un automóvil del que la gente realmente dependa. En las conferencias del sector, el anuncio se trató como una simple curiosidad digna de un párrafo en un boletín informativo especializado y nada más. El sodio se sitúa justo debajo del litio en la tabla periódica, y en teoría esa similitud debería haber facilitado la adaptación química. En la práctica, los iones de sodio son físicamente más grandes, lo que significaba que casi todos los materiales de electrodo diseñados para el litio simplemente no funcionaban al cambiar el ion. Lo mismo se decía del ion litio en la década de 1970, cuando se consideraba demasiado inestable, demasiado caro y demasiado poco práctico como para salir del laboratorio. Todos sabemos cómo terminó aquello. Lo que los escépticos no vieron con el sodio fue lo mismo que una generación anterior no vio con el litio medio siglo antes. La primera versión de una tecnología nunca es su límite, sino solo su punto de partida. Y descartar el punto de partida como el final es la forma de sufrir una sorpresa desagradable una década después. El programa que siguió implicó una década de iteraciones constantes, en su mayoría poco glamorosas. Nuevas estructuras de cátodo, mejores electrolitos, un cambio hacia materiales que puedan soportar el frío extremo sin los voluminosos sistemas de gestión térmica que requieren las celdas de litio para funcionar con normalidad en invierno. Para 2025, CATL
tenía una línea de iones de sodio en funcionamiento bajo la marca Naxtra. Shi, Xian, Seiki, Michi, Oi, Shipi, White, que abastecía a vehículos de pasajeros y camiones pesados clasificados para funcionar desde 40 degf hasta más de 158 deg. Un rango de temperatura que habría afectado a la mayoría de las baterías de litio mucho antes de que alcanzara ese extremo. Pero el anuncio que todos desestimaron en 2021 nunca se trató realmente del sodio en sí. Aquí es donde comienza la historia, porque el sodio fue solo la primera grieta en una idea mucho más grande. La idea de que el futuro de la energía no residía en una sola batería, sino en 4 completamente diferentes, cada una resolviendo un problema que las otras no podían abordar. El siguiente elemento de esa lista, no se parece en absoluto a una batería. Imagínese algo sin puerto de carga, sin electrolito líquido y sin que se produzca ninguna reacción química en su interior. Imagínese algo del tamaño de una moneda que genera un flujo constante y mínimo de electricidad durante 50 años sin necesidad de enchufarlo, recargarlo ni reemplazarlo, sobreviviendo silenciosamente a casi cualquier dispositivo que pudiera alimentar. Se trata de Betavolt, una empresa con sede en Pekín, cuyo presidente y director ejecutivo, Zhang Wei, presentó la versión original de este dispositivo en enero de 2024, generando un escepticismo generalizado sobre cómo algo tan pequeño podría tener alguna relevancia más allá de ser una simple curiosidad para una feria comercial. Este es el problema que Betavolt se propuso resolver. La desintegración radiactiva libera energía de forma constante y fiable, con una periodicidad que se mide en décadas en lugar de horas. Sin embargo, convertir esa desintegración en corriente eléctrica utilizable a una escala útil siempre ha requerido un blindaje pesado o un hardware de conversión voluminoso, ninguno de los cuales cabe dentro de un dispositivo del tamaño de una uña. La solución de Betavolt fue intercalar una lámina ultrafina de níquel 63 de 2 micras entre 2 obleas de semiconductor de diamante, de la misma manera que se intercalaría una lámina de aluminio entre 2 paneles de vidrio, permitiendo que la amplia banda prohibida del diamante capture las partículas beta que el isótopo emite naturalmente y las convierta directamente en una corriente continua estable. Si se apilan suficientes de estos módulos en serie y en paralelo, la salida aumenta de forma predecible, casi modular, más parecida a construir con ladrillos que a preparar una reacción química. A medida que el níquel 63 se desintegra, se convierte en cobre estable y no radiactivo, razón por la cual Betavolt describe el diseño como intrínsecamente seguro en lugar de simplemente blindado. El veredicto es simple: se trata de una batería que dura más que el dispositivo al que alimenta. Y el equipo de Zhang Wei no se conformó con la versión original del tamaño de una moneda. Su versión más reciente, anunciada este año, ofrece un aumento de 15 veces y media en la densidad de potencia volumétrica con respecto al diseño original, sin piezas extrañas en su construcción y con un rango de funcionamiento desde 100 dg bajo cero hasta 200 dg por encima del punto de ebullición. Condiciones que destruirían una celda de litio convencional en minutos. Se trata del mismo instinto por el que Chang había apostado con el sodio 3 años antes, solo que aplicado a un problema completamente diferente. Dejen de asumir que solo existe una forma correcta de almacenar y liberar energía y empiecen a tratar cada caso de uso como un problema de ingeniería independiente, en lugar de forzar todas las aplicaciones a pasar por el mismo modelo de litio. Pero la longevidad nunca fue la única cuestión. Una batería que dura 50 años
es inútil a gran escala si no puede producir más que unos pocos microvatios. Aumentar la producción de energía real requería resolver un problema que tanto el sodio como la energía nuclear eludieron por completo en lugar de solucionarlo. En algún lugar de Guangzhou, un problema de baterías de aspecto mucho más familiar estaba siendo atacado desde la dirección opuesta. Las baterías de estado sólido han sido el premio más codiciado y el más obstinadamente sin resolver de la industria durante casi una década. La tecnología que todos los grandes fabricantes de automóviles siguen prometiendo y que siguen retrasando. Solo Toyota la ha buscado durante más de 20 años. La teoría siempre ha sido la misma. Es sencillo. Si se elimina el electrolito líquido que hace que las celdas de iones de litio sean inflamables, se obtiene una batería que no puede incendiarse, almacena mucha más energía por kilogramo y se degrada mucho más lentamente a lo largo de su vida útil. La práctica ha sido todo lo contrario a sencilla. Cada enfoque principal, ya sea sulfuro, óxido polímero o haluro, conlleva sus propios inconvenientes. Los sulfuros conducen bien los iones, pero reaccionan violentamente con el aire y la humedad, lo que convierte su fabricación en una pesadilla logística. Los óxidos son estables pero frágiles, propensos a agrietarse en cuanto se intenta fabricarlos a gran escala, y es precisamente ahí donde la mayoría de los competidores se han estancado durante años. Los polímeros solucionan la fragilidad, pero solo conducen iones de manera eficiente a altas temperaturas, lo cual resulta contraproducente en un automóvil estacionado en un aparcamiento frío durante la noche. La carrera por los semiconductores ha sido en esencia una carrera a 4 bandas, donde cada corredor tiene un problema diferente y ninguno ha cruzado la meta en primer lugar. Aquí está el detalle que pone todo en perspectiva. Greater Bay Technology, una empresa emergente de baterías respaldada por el grupo chino GE, optó por una estrategia poco convencional. Desarrolló un electrolito compuesto eutéctico profundo patentado que combina materiales que el resto de la industria jamás había intentado integrar en una sola celda. A primera vista parece que no debería funcionar. Mezclar múltiples sistemas de materiales en un solo electrolito suele multiplicar los puntos débiles en lugar de eliminarlos. Precisamente por eso funciona. On jackback cells. Sí alcanzaron densidades de energía de entre 260 y 500 vatios. Hora por kilogramo, aproximadamente el doble de lo que ofrece un paquete de baterías de vehículos eléctricos convencional en la actualidad, lo que permitió a los vehículos de prueba relacionados recorrer 745 millas con una sola carga, más de lo que la mayoría de los conductores recorren en una semana. Greater Bay ya ha presentado más de 50 patentes que cubren los materiales electrolíticos y el proceso de fabricación correspondiente, y se prevé que la producción a escala de GWH comience antes de finales de este año. Esta es la encrucijada a la que se enfrentan ahora todos los principales fabricantes chinos de baterías, incluido CATL. Hay que seguir perfeccionando la química conocida o arriesgarse con una arquitectura de materiales completamente diferente y poner en riesgo años de I+D perdidos. Los datos piloto son una cosa. Integrar esa arquitectura en un coche que tiene que sobrevivir a un choque, un bache y una década de maltrato diario es un problema completamente distinto. Y el siguiente paso de la industria no fue un material nuevo en absoluto. Fue dejar de tratar la batería como algo que se atornilla a un automóvil desde el principio. Desde que existen los vehículos eléctricos, la batería se ha tratado como una carga, una unidad pesada y sellada, atornillada bajo el piso, estructuralmente inerte, que no aporta nada más que peso al bastidor que la rodea,
mientras que el chasis propiamente dicho era el que mantenía unido el coche. Los ingenieros aceptaron esa compensación porque separar la batería del chasis facilitaba el mantenimiento y hacía más seguro aislarla en caso de colisión. Durante la mayor parte de los últimos 15 años, esa lógica se consideró establecida, al igual que el límite máximo de litio, y muy pocos ingenieros estaban dispuestos a arriesgar sus carreras para cuestionarla. Pocas personas que escriben sobre vehículos eléctricos llegan a esta parte de la historia. Esa compensación nunca fue realmente necesaria, solo conveniente. Imagínese un coche que no se alimenta de una batería oculta bajo el capó, sino que lo hace gracias al propio suelo. La estructura que sostiene el habitáculo, los asientos y los pasajeros a la vez, cumple una doble función, la de fuente de energía y la de esqueleto. Eso es precisamente lo que hacen tanto la integración de celdas con el chasis de CATL, que ya va por su segunda generación, como la batería Blade de BYD. En lugar de atornillar un paquete de baterías al chasis como si fueran muebles atornillados a una casa, las celdas de la batería se convierten en los cimientos de la casa, soportando la carga y la estructura en lugar de ser meras acompañantes. Los ingenieros que trabajaron en los primeros prototipos de baterías estructurales le dirán que este detalle rara vez se publica. Lograr que las celdas soportaran cargas de choque sin comprometer la seguridad requirió repensar la arquitectura interna del paquete desde cero. No solo pegar un paquete convencional al chasis y esperar que los cálculos funcionaran. El resultado combinado de ese rediseño fue una cifra tan agresiva que, según se informa BYD, requirió una segunda verificación interna antes de que alguien estuviera dispuesto a publicarla externamente. Y esa cifra es exactamente hacia donde la historia siempre se dirigía. Esta es la imagen honesta. La batería Blade de BYD superó los 500 ciclos de carga rápida, simulando 15 años de uso diario en condiciones reales, sin perder integridad estructural ni capacidad apreciable. Durante las pruebas de penetración de clavos, que consisten en clavar una punta metálica directamente a través de una célula viva, la prueba de abuso más dura y temida de la industria, el paquete no produjo fuego, humo ni explosión. Queens, años de desgaste comprimidos en un resultado de laboratorio medido en cuestión de semanas. La estructura se mantuvo intacta cada vez que se probó. Esto no es una afirmación publicitaria. Es un resultado certificado de pruebas de abuso estandarizadas que toda la industria ahora considera una expectativa básica en lugar de una meta ambiciosa reservada para comunicados de prensa. Las falas por penetración de clavos solían ser la causa más común de incendios de vehículos eléctricos que acaparaban titulares. El escenario exacto que todo ingeniero de baterías temía en privado. Ver un paquete absorber esa prueba 500 veces y aún así mantener su forma es el tipo de resultado que cambia lo que los reguladores están dispuestos a certificar a continuación. Aquí está la compensación honesta detrás de estas 4 historias. El ion sodio aún está por detrás del litio en densidad energética bruta. La producción de estado sólido aún está 1 año o más de distancia de los vehículos listos para su uso a gran escala. Y las baterías nucleares siguen estancadas en el nivel de microvatios, muy lejos de poder alimentar un motor de automóvil real. Ninguno de estos 4 avances por sí solo resuelve el problema de la electrificación, y considerarlos como la solución definitiva sería precisamente el tipo de exageración que este artículo intenta evitar.
en conjunto, constituyen la primera evidencia real de que la era de la química única ya ha terminado. Para Robin, este es el momento en que su apuesta de 2016 deja de parecer temeraria y comienza a parecer profética. No financió la investigación sobre iones de sodio porque supiera de alguna manera que las baterías nucleares, las celdas de estado sólido y los paquetes estructurales madurarían en el mismo periodo de 5 años. La financió porque se negó a permitir que una sola química mantuviera a toda la industria como lo hizo en su momento con el litio. Y al final, 4 equipos completamente independientes que abordaban 4 problemas completamente diferentes con 4 herramientas distintas terminaron dándole la razón. Si algo de esto te sorprendió, la siguiente parte de esta historia te resultará aún más difícil de creer. Suscríbete ahora para estar al tanto cuando la cubramos. Nada de esto se limita a una sola fábrica o a las carreteras de un solo país. El problema que estos 4 avances están abordando: la ansiedad por la autonomía, la degradación por bajas temperaturas, el riesgo de sobrecalentamiento y la total dependencia de la industria de una única cadena de suministro de materias primas es un problema de ingeniería global, y la respuesta se está convirtiendo en un estándar mundial independientemente de la intención de cada país. En septiembre de 2025, las celdas de iones de sodio de CATL se convirtieron en las primeras del mundo en superar los requisitos de seguridad GB 38000. 31-2025 de China. Para baterías de vehículos eléctricos. Una certificación que los fabricantes de automóviles y proveedores internacionales ya utilizan como punto de referencia a la hora de cualificar sus propias celdas de próxima generación para sus respectivos mercados. Los fabricantes de equipos originales de automóviles, los operadores de almacenamiento de energía a gran escala e incluso los fabricantes de dispositivos aeroespaciales y médicos que están considerando las baterías de isótopos de beta volt para sensores remotos e implantes están reconsiderando el significado de la palabra batería para su sector. Adoptar cualquiera de estas 4 tecnologías a gran escala es realmente difícil y nadie en este artículo pretende negarlo. Requiere recalificar cadenas de suministro completas, reescribir el software de gestión de baterías desde cero y adaptar las líneas de producción que se basaron en una única química durante décadas y que no son fáciles de convertir. Para un fabricante de automóviles de tamaño mediano, esa reestructuración puede costar más que lanzar una plataforma de vehículos completamente nueva, razón por la cual la mayoría de los fabricantes están avanzando por etapas en lugar de cambiar la composición química de la noche a la mañana, introduciendo gradualmente el sodio o diseños estructurales en modelos seleccionados antes de comprometerse con toda la gama. He aquí un paralelismo histórico que vale la pena recordar. Durante la década de 1970, el ion de litio fue descartado como una curiosidad de laboratorio inestable, considerado demasiado peligroso, demasiado caro y demasiado poco práctico como para salir de los laboratorios de investigación y convertirse en productos de consumo. Transcurrieron aproximadamente 2 décadas para que esa curiosidad se convirtiera en la fuente de energía predeterminada para casi todos los dispositivos portátiles del planeta, desde ordenadores portátiles y herramientas eléctricas hasta el teléfono que llevas ahora mismo en el bolsillo. Nadie que escribiera sobre baterías en 1985 predecía ese resultado con certeza, algo que conviene recordar la próxima vez que se descarte una química no probada como un simple nicho de mercado. El límite de cualquiera de estas 4 tecnologías nunca fue la ambición, sino la ciencia de los materiales, el rendimiento de la fabricación y el tiempo. Y ahora los 3 límites
se están reduciendo visiblemente más rápido de lo que la mayoría de la industria esperaba. Si has llegado hasta aquí ahora, entiendes mejor el estado actual de la ingeniería de baterías que la mayoría de los expertos que cubren este sector. Lo que realmente se demostró a través de estas 4 historias no es que ninguna batería en particular ganara la carrera y el video no argumenta que debiera haberlo hecho. Es que la suposición de una década, una química, una arquitectura, un enfoque para cada caso de uso en el planeta se ha derrumbado silenciosamente bajo su propio peso. El sodio maneja el frío y el costo. Los isótopos nucleares manejan dispositivos que nunca podrán recargarse de manera realista. La química de estado sólido busca la máxima densidad de energía bruta. La integración estructural convierte la batería en el propio vehículo, cumpliendo 2 funciones a la vez. Ninguno de estos 4 enfoques tenía garantizado el éxito cuando comenzó la investigación y ninguno provenía del mismo laboratorio, del mismo fundador, ni siquiera de la misma base científica. Razón por la cual el hecho de que 4 de ellos coincidieran en un mismo periodo de 5 años es más importante que cualquier hoja de especificaciones individual y más de lo que el presupuesto de marketing de cualquier empresa podría generar por sí solo. Robin Zeng fundó CATL con la convicción de que ninguna apuesta individual debería constituir la estrategia completa y la convergencia de 4 avances no relacionados en un mismo periodo de 5 años es la prueba más clara hasta la fecha de que tenía razón al esperar una década a que el resto de la industria se pusiera al día. Y si la historia del sodio es la que más te ha impactado, ya he profundizado mucho más en cómo el programa NACARE de CATL resucitó esa química. Vale la pena ver ese vídeo si quieres comprender a fondo el panorama de hoy. Si esto ha cambiado tu forma de pensar sobre las baterías, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada de lo que viene a continuación. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué enfoque creen que es mejor para los conductores habituales? ¿Una batería estructural integrada en el chasis del coche? ¿O un paquete modular que se pueda intercambiar y actualizar de forma independiente en cuanto aparezca algo mejor? Leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo.